Último bloque de Claves Económicas con el economista Pablo Rosselli de Deloitte. ¿Cómo puede hacer Uruguay para seguir creciendo en los próximos años? ¿Cuáles son los desafíos a mediano y largo plazo? Bien, nosotros estamos viendo que la economía uruguaya está transitando una fase de desaceleración lenta, paulatina, pero que probablemente nos esté llevando a tasas de crecimiento hacia fines del 2015, 2016, por debajo del 3%. Y Uruguay tiene potencial para crecer a tasas de 3, 3,5% anual si hace las cosas bien. Entonces, lo primero que es importante a nuestro juicio es que las políticas macroeconómicas restablezcan estos equilibrios, que en última instancia supongan una moderación de la demanda interna, una moderación de la inflación, que dejen lugar a que el tipo de cambio sea más alto y que se restablezcan mejores condiciones de competitividad. Esa es una condición sine qua non, digamos. No vamos a poder sostener un crecimiento económico de 3, 3,5% si no hay condiciones de competitividad y si no se restablecen esos equilibrios macroeconómicos. Hecho eso, en Uruguay tenemos un conjunto, a nuestro juicio, de desafíos importantes. El crecimiento de los últimos años tuvo empujes que no se van a repetir. Tuvo un empuje enorme en la creación de empleo. El Uruguay pasó de tener una población muy poco ocupada a una población mucho más ocupada. Y el crecimiento de los últimos años también tuvo un boom de inversiones en el mundo de los agronegocios y en la logística alrededor de los agronegocios, que fue para hacer como el catch-up o el ajuste de pasar de una situación de muy baja actividad económica en el sector agronegocios a una situación alta. Pero para adelante las inversiones van a ser más moderadas. Entonces, ante esos datos, es sumamente importante que se establezca una agenda de productividad en el país. Ya se perdió el motor de crear muchos más empleos. Ahora el crecimiento económico va a estar mucho más empujado por inversión y por productividad. Para construir un país donde haya una agenda de productividad, es sumamente importante cambiar las relaciones laborales. Nosotros con nuestros clientes, que son empresas, frecuentemente encontramos que las relaciones laborales en Uruguay no son propicias para la construcción de estrategias de mejora sostenida de la productividad del trabajo. ¿Para los empresarios grandes es el principal problema o uno de los principales? Cuando uno les pregunta a los empresarios cuál es el principal problema de las empresas, en general son los costos, pero para reducir los costos, la productividad es la variable clave y las relaciones laborales, claro, en general son muy importantes. Hoy tenemos en Uruguay mucha conflictividad de bajo tenor, digamos, pero mucha conflictividad dentro de las empresas. Ahí hay un punto relevante. El Uruguay tiene que apostar e invertir más en innovación, desarrollo, investigación y desarrollo. Para eso precisa políticas que promuevan la inversión en esas áreas. Precisa fortalecer las institucionalidades que propendan a eso. El Uruguay precisa desarrollar infraestructuras. El sector público va a enfrentar restricciones fiscales. El uso de las concesiones o de las acciones público-privadas para desarrollar carreteras es un imperativo que tiene el Uruguay. La herramienta fue creada en este periodo de gobierno, avanzó muy poco. Eso ha ocurrido en otros países también, digamos, ¿no? Es como un periodo de maduración. Hay un periodo de maduración, pero sí o sí el próximo gobierno ese tiene que ser un tema clave. Tenemos que mejorar nuestras infraestructuras portuarias. Claramente hay una competencia notoria de puertos entre Argentina y Uruguay. Uruguay tiene que desplegar su agenda para fortalecer los puertos. ¿Y ahí qué ves? ¿Más Montevideo o el proyecto Aguas Profundas? ¿Qué? A ver, es Montevideo, son los dragados claro, para llegar a Nueva Palmira, son los dragados de acceso al puerto de Montevideo, son inversiones en Nueva Palmira, hace falta más inversiones en el puerto de Montevideo, una racionalización mayor del puerto, más muelles, inversiones en grúas pórticos, claro, en la terminal que hoy no las tiene, digamos, ahí hay un montón de tareas para hacer. Otro campo sustancial es la educación. La educación es un área clave para que tengamos crecimiento económico, para que tengamos Hoy tenemos pleno empleo, hoy casi todo el mundo en Uruguay tiene trabajo, pero mucha gente tiene trabajos de muy mala calidad. Y para revertir eso precisamos educación. Educación, digamos, capacitación de la fuerza de trabajo, obviamente, pero pensando en las generaciones jóvenes, educación de calidad. Y eso también es importante para que haya equidad, no solo crecimiento económico, sino también para equidad. Y esa es un área clave donde
necesariamente tiene que haber acuerdos políticos, pero mucho pasa por la gestión, no solo por lineamientos políticos, pero por la gestión. Cuando uno mira en el mundo, los sistemas educativos que funcionan, tienen liceos, tienen centros educativos empoderados, donde los directores tienen capacidad para tomar decisiones, tienen capacidad para contratar. Los docentes trabajan full time en los centros educativos, no como en Uruguay, donde los docentes van migrando de un lugar a otro. Es necesario reducir enormemente la repetición en la enseñanza media. A veces se dice, bueno, si no repiten, entonces pasan y no aprenden, pero ciertamente la repetición lo que termina haciendo es expulsando a los jóvenes del sistema educativo y nadie aprende más fuera del sistema que dentro del sistema. Con lo cual, allí hay francamente un montón muy importante de desafíos para el Uruguay. ¿Qué pasa con las empresas públicas? ¿Qué rol deben cumplir? Fue un tema de debate en la campaña electoral. Bueno, ese es un punto interesante. A ver, Uruguay tiene una larga tradición de empresas públicas en sectores claves de la economía. Las empresas públicas tienen un doble imperativo. Como empresas que son, tienen el imperativo de ser eficientes en la prestación de sus servicios y tienen, como cualquier empresa, también privada, pero también tiene un imperativo de brindar servicios de cobertura universal. Y eso los obliga a veces a hacer más inversiones de las que se harían con un criterio estrictamente económico o financiero. De todas maneras, esto vale no solo para las empresas públicas, sino para el conjunto de inversiones en infraestructura. Si el sector público invierte en infraestructuras que el sector privado igual querría hacer, lo que termina ocurriendo es que hay como un desplazamiento de la inversión privada que termina siendo menor, y como el sector público tiene restricciones presupuestarias, cuando invierte en algo deja de invertir en algo más. Desde ese punto de vista, parece bastante claro que las empresas públicas, no quiero hablar de ninguna en particular, pero deben mejorar sus finanzas. El rendimiento sobre patrimonio que tienen las empresas públicas es francamente bajo, y probablemente, digamos, la política desde el Ministerio de Industria debe dejarle un espacio mayor a la inversión en infraestructura del propio sector privado. Hay desafíos, hemos tenido un cambio enorme y muy favorable en la matriz energética del Uruguay. Todavía tenemos un conjunto de desafíos en relación a cómo se gestiona ahora toda la oferta de energía eólica, cómo se va a gestionar la oferta de gas que estará disponible una vez que esté en marcha la propia regasificadora. No quiero dejar de mencionar que dentro del área de infraestructuras es sumamente importante la inversión en infraestructuras sociales. Las infraestructuras educativas, vuelvo a la educación, son francamente de muy mala calidad en muchísimos casos. No hay centros educativos fuertes cuando los edificios no tienen las calidades mínimas que le comuniquen a los alumnos que hay alguien que se preocupa por ellos. Y hay otras infraestructuras, probablemente algunos hospitales, ni que hablar de recintos penitenciarios, donde creo que la única PPP que ha salido. La única PPP que ha salido es la cárcel de Punta Rieles, que bueno, se empezará a construir en este año. Pero ahí también hay un conjunto de infraestructuras donde se tienen que encontrar las oportunidades de trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado a través de las APP. Pero el uso de las APPs no elimina la restricción presupuestaria. Digamos, la cárcel de Punta Rieles se va a hacer con una asociación público-privada, hay un inversor privado que desarrolla el proyecto, lo construye, lo opera, lo mantiene y cobra. El Estado después va a tener que pagar. Lo que sí es importante es que permite mantener durante un tiempo relevante un flujo de inversiones importante, y además de mantener ese flujo de inversiones importantes, las APP van a ser exitosas si cada proyecto se estructura de una buena manera y se hace una buena asignación de riesgos. Hay riesgos que tienen que quedar en el sector privado y hay riesgos que tienen que quedar en el sector público. Eso es el éxito de esa estrategia, depende de cómo cada proyecto se termine estructurando. Pablo Rosselli, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por este panorama completo del escenario económico actual y el escenario que va a enfrentar el futuro gobierno. Muchas gracias. No, ha sido un placer estar con ustedes y bueno, les deseo que terminen muy bien el año y que empiecen un excelente 2015. Igualmente. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos con Claves Económicas la semana que viene, pero recuerden que todos los días a las 21 horas por NSTV hay un programa periodístico. Mañana estamos en Off the Record. El jueves sigue a las pruebas me remito y el viernes diario de campaña y el pulso con Romina Andrioli. Que pasen bien, buena semana.